Gabriel Boric se alistaba hace solo 4 años atrás para competir en una primaria presidencial. Era un diputado y pocos, la verdad, pensaban que la ganaría. Mucho menos se imaginaba Boric que terminaría electo mandatario con casi 56% de votos y daría un discurso ante una multitud en Santiago de Chile. Ahí, en esas calles donde solo 2 años antes se había dado una revuelta que parecía haber roto el orden neoliberal como se rompe un espejo. Ahora Boric es un presidente que comienza a despedirse. Su estancia en el Palacio de la Moneda se acerca a su fin y los analistas, encuestadores y políticos hacen cálculos sobre quién podría ser el nuevo presidente. Termina la época del joven presidente que prometía una renovación del progresismo, los reflectores cambian de protagonistas y ya está oficialmente abierta la temporada de campaña. Muchos candidatos están anotados en la lista, más de 5 por el progresismo o el centro, 4 de ellos se medirán este domingo en las elecciones primarias para decidir quién será el candidato o la candidata que acudirá a las urnas en nombre de los oficialismos a medirse con los contrincantes de la derecha. Candidatos de derecha que, como no sorprende, son pinochetistas más o menos encubiertos. La derecha chilena nunca falla. Todos los candidatos prometen que Chile será diferente, como si nadie quisiera realmente este presente, esta frustración social que lleva años y continúa de presidente en presidente. Los candidatos oficialistas anuncian continuidad con cambio, mirar hacia un futuro con energías renovables y más derechos. Los derechistas, en cambio, añoran volver a los años dorados neoliberales, al orden privatizado, como si el país no hubiera sido atravesado como un rayo por el estallido de 2019. Las especulaciones sobre quién podría quedarse con la mayoría popular para ser presidente son muchas, pero lo cierto es que nadie puede asegurarlo, ni las encuestadoras convertidas muchas veces en operadoras políticas, ni las cantidades de visualizaciones en redes sociales o de personas en los actos. La incertidumbre está a la orden del día, en particular desde que el voto se tornó obligatorio en Chile a partir de 2022. Más de 15 millones de chilenos y chilenas deberán decidirlo en las elecciones del 16 de noviembre o en la segunda vuelta en diciembre. Pero antes tendrá lugar el paso central de las primarias de este domingo 29 de junio, que darán el ticket a uno o una de los posibles vencedores para sentarse en la moneda en 2026. Y de eso hablamos hoy en la base América Latina, las primarias oficialistas, las presidenciales, el balance de un presidente que se retira de a poco y un Chile que se movió tanto, pero cambió tan poco. Bienvenidos y bienvenidas, comenzamos. La base América Latina. Bueno, llegan este domingo las primarias en Chile. Chile, a ver si cambia esta vez. ¿Qué auguran las encuestas? ¿Qué va a pasar, Marco Teruggi? ¿Qué va a pasar? Como decía un entrenador de fútbol, paso a paso. Y el primer paso es este domingo las primarias y vamos a ver ahí quién queda de candidato o candidata y cuál va a ser su competitividad para medirse con la derecha en el mes de noviembre. Estefanía, ¿qué nos traes? ¿Cómo ha sido el desempeño mediático en este mandato de Boric? Pues si eres Boric, bastante triste porque la verdad es que los medios de comunicación se han comportado como se han comportado siempre, pero ahora de la mano del internet, y me dio un clavado a las cañerías de esta plataforma en la que estamos en este momento. Bueno, y hoy también vamos a contar con Daniel Jado, exalcalde de Recoleta y una de las víctimas del lawfare de Manual en su país. Vamos a arrancar. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Chile ya está en campaña electoral y piensa en lo que vendrá. Más de 10 candidatos aspiran a ocupar el cargo que dejará Gabriel Boric en marzo de 2026 y sentarse en el Palacio de la Moneda en Santiago, la capital, entre los Andes y el Océano Pacífico. La derecha sueña con volver al gobierno luego del gobierno del fallecido Sebastián Piñera y su récord represivo ante las protestas. Por su parte, los partidos de izquierda y centroizquierda ambicionan quedarse en el gobierno del cual formaron parte estos 4 años con muchas veces más dificultades que glorias. Porque la situación política, a
decir verdad, luce algo desteñida. Esas fuerzas de izquierda y centroizquierda, reunidas en la categoría de oficialismo, están por dirimir sus diferencias y elegir un candidato unitario este 29 de junio en las primarias de la llamada Unidad por Chile. Quien gane será candidato o candidata y quienes pierdan deberán acompañar en la campaña. Eso al menos dice el reglamento y el acuerdo político entre los partidos, algo que de hecho pasó en las anteriores primarias en el 2021. No sé si las recuerdan por casualidad. Sí, las primarias donde se midieron Boric del Frente Amplio y Daniel Jadue, que vamos a tener hoy en la mesa del análisis del Partido Comunista, que le dio el pase presidencial a Gabriel Boric, ¿no? Parece que fuera ayer esto. La verdad que sí, parece que fue ayer aquel batacazo de Boric, pero la política cambió bastante desde entonces en Chile. Ya estas primarias no van solo el Frente Amplio, que se convirtió en partido único en el 24, y los comunistas, sino que ahora se amplió hacia el centro con lo que se conoce como la antigua concertación, con el Partido Socialista, el Partido por la Democracia o el Partido Radical. La antigua concertación era contra quienes protestaban los jóvenes estudiantes del Frente Amplio y las miles de personas en las protestas del 2019, o incluso desde antes de ese año con el ejemplo de los llamados pingüinos, ¿no? Efectivamente, Estefanía, pero como decía Jorge Luis Borges, la unidad nace muchas veces del espanto antes que del amor, y lo cierto es que todos forman parte del gobierno desde que asumió Boric. De hecho, la exconcertación, así llamada, tomó cada vez más fuerza a medida que el gobierno se hizo más frágil, sobre todo cuando ocurrió la derrota de la nueva Constitución en 2022. Y si les parece, ahora repasemos quiénes son los que van a competir este 29 de junio en la primaria, sobre todo los tres más importantes. Adelante, compañero, porque ahí podría estar el próximo o próxima presidente de Chile. Importante, ¿eh? Bueno, el primero es Gonzalo Winter, es diputado desde 2017, de la generación de los estudiantes que armaron las grandes protestas secundarias y universitarias en 2008, 2014 y está cerca de Boric desde hace muchos años. De hecho, es parte de su partido, el Frente Amplio, de la mesa chica, como se dice, y si bien todos los candidatos a las primarias son parte del oficialismo, él es el que más encarna la continuidad del actual gobierno. Yo soy continuidad de lo que el gobierno impulsa, de los principios y valores que el gobierno tiene, y de la mirada también económica y del desarrollo que el gobierno tiene, que es convertir el crecimiento económico en desarrollo humano y reindustrializar Chile. Ahí veíamos a Winter, ladeado del famoso Condorito en la región de Biobío, en el sur del país, en uno de sus recorridos al iniciar la campaña. Ser candidato de continuidad es tener sobre la espalda el peso de lo bueno y lo malo del gobierno, con su aprobación y desaprobación. Respecto a la segunda, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos publicada en mayo, la misma está a la baja con 22% de aprobación. No está de más tampoco recordar los errores crónicos de varias encuestadoras, sobre todo en Chile. Nosotros estamos orgullosos de haber dicho no más FP. Yo creo que es un sistema que le hace mal a Chile y que entrega malas pensiones. Pero también estoy orgulloso de que hayamos tenido los cuatro aquí presentes la flexibilidad para haber encontrado un acuerdo en el Parlamento, porque el pueblo de Chile quiso ese Parlamento y nosotros decidimos darle urgencia, porque los actuales pensionados necesitaban pensiones dignas y estuvimos dispuestos a dárselas. También estoy orgulloso de aprender, estoy orgulloso de poder enmendar. Estoy orgulloso de ser parte de un gobierno que logra escuchar el momento político del país y decir, ¿sabe qué? Yo voy a gobernar para el país que me toca y no para el país que yo sueño. Eso me parece una forma responsable de gobernar y me gustaría emularla. Por eso me considero continuador de los principios y valores que ha empujado este gobierno y que nos dieron el royalty minero, las 40 horas... Tiempo, candidato, muchas gracias. Gonzalo Winter tiene frente a sí a dos candidatas que fueron ministras del gobierno hasta que dieron un paso al costado para lanzarse a la presidencia. Una de ellas es Carolina Toa por el Socialismo Democrático, que representa a la antigua Concertación. Toa fue ministra 2 años y medio de Interior y Seguridad Pública, y el tema de la inseguridad es justamente la principal preocupación de la ciudadanía chilena, como muestra esta encuesta de Ipsos del mes de abril. O sea que quien está a cargo de lo que más preocupa a la gente es quien busca ser candidata presidencial. Suena complicado. Que tengo como un déjà vu. Me recuerda al 2023, cuando en Argentina el principal problema era la economía y el candidato a presidente era el mismísimo ministro de Economía, un tal Sergio Massa. No sé si le suena todavía. A mí me suena y bueno, pues así le fue, pero en este caso su propuesta es un poquito más de mano firme, como se dice, es decir, los militares a la calle otra vez. Hay decisiones que solo puede tomar una presidenta, no una ministra, y yo tengo clara cuál va a ser la mía. Voy a pedir al Parlamento facultades especiales para poder desplegar militares en zonas con violencia crítica sin necesidad de dictar estado de emergencia a través de un decreto con fuerza de ley. Chile necesita mano firme para tomar decisiones difíciles y yo la tengo. Pero Chile también necesita una mano amable para encontrarnos como país.
No queremos más violencia que provenga del crimen, pero tampoco más violencia en los colegios, más violencia en los estadios, más violencia en los hogares y tampoco más violencia que provenga de la polarización o del matonaje político. Más militares en las calles, una buena propuesta progresista. Y en materia internacional, Estefanía, ¿qué posición tenemos? Bueno, escuchemos nada sorpresivo que digamos, bueno, en vista del sector del que procede y de lo que escuchamos que acaba de decir. Yo iría a cualquier foro, pero a decir claramente que no compartimos la conducta que ha tenido Irán de seguir adelante con su programa nuclear, no compartimos la conducta de Rusia que ha invadido Ucrania, y no sería parte del BRICS en ningún caso. No creo que Chile deba integrar ese bloque. Asistir a una reunión es distinto. Bueno, la política histórica de la concertación, pegadita, cerquita a Estados Unidos. Y sigamos con la otra candidata a la primaria, Janet Jara, del Partido Comunista, que acá vemos en una bonita ilustración de la Guerra de las Galaxias. Jara estuvo al frente de la cartera de trabajo hasta ponerse en campaña, y entre sus victorias está el de haber logrado la Ley 21.561, conocida como la Ley de 40 horas, que reduce gradualmente la jornada laboral en Chile para que pase de 45 a 40 horas, uno de los avances más concretos en estos años de poca fuerza progresista. En los próximos días se va a elegir al candidato o la candidata que gane esta primaria presidencial. Y en el caso de que sea yo quien tenga que asumir ese rol, voy a ir a conversar con ustedes. No solo con los que van a participar de esta primaria, los que van a votar por nosotros, sino que los que precisamente están en la otra posición o aquellos que no han definido su posición. Y juntos vamos a definir no solo el primer decreto, sino que además el rumbo que nuestro país debe llevar adelante para salir de temas tan relevantes como son el crecimiento económico, los derechos sociales y la seguridad pública. Por eso este 29 de junio les invitamos a todas y a todos a votar. Según la encuesta de Panel Ciudadano, por ejemplo, Jara encabeza las intenciones de votos en la primaria con 40%, seguida de Toa con 34%, Winter con 21% y Jaime Mulet, el cuarto en disputa, con 5%. Una comunista ganando la primaria y compitiendo en la presidencia. No faltan quienes afirman que es imposible en Chile. Igualmente, decíamos, encuestas son encuestas y votos son votos. Y este domingo 29 se definirá entonces quién será el candidato para noviembre por la izquierda, la centroizquierda, el centro, el oficialismo. Unas primarias que algunos, como Marco Enrique Sominami, dice que le fueron vetadas porque sería crítico con el gobierno desde una perspectiva de izquierda, a diferencia de los 4 candidatos oficialistas. Y yo lo que digo es que esa primaria es una primaria triste, de la continuidad, del oficialismo y equivocada. No penalizo ni que voy a criticar al que va a ir a votar. Es voto voluntario, no están obligados. Creo que eso sí que es un error. Para enfrentar el cambio que propone la derecha, que para mí es un retroceso, es poco creíble que quienes están gobernando y han gobernado le digan, ahora sí que sí en marzo los... Ominami es parte en estas elecciones de lo que en Chile se conoce como independientes, que son candidatos sin partido que deben recoger 40.000 patrocinios para poder presentarse. La lista de independientes que aspiran a poder presentarse el 16 de noviembre es bastante extensa, como por ejemplo el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Harold Miles Nichols, o el empresario reconvertido en youtuber de extrema derecha, Pedro Pull. ¿Y cómo se prepara la derecha chilena, que siempre es tan de derecha? Porque me imagino que el podio del conservadurismo debe ser una de las derechas mejor rankeadas en toda esta categoría, ¿no? Bueno, no falla en su costumbre y en este caso tiene a 3 candidaturas principales. Evelyn Matei, de la Unión Democrática Independiente, más conocida como UDI, José Antonio Kast, que fue candidato en 2021 contra Boric, y Johannes Kaiser, el outsider del Partido Nacional Libertario. Un outsider de extrema derecha que se pone libertario como sello político inesperado. Sí, inesperado, y tiene algunas perlitas como esta, porque la derecha anda como mamushka, siempre de adentro sale alguien un poco más a la derecha. A ver, lo que pasa es que también tú tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Ay, estas mujeres esquizofrénicas, ya quítenle el derecho al voto, que no saben ni qué hacer, y pues ya que estamos por quitarles el derecho al voto, también de una vez a los pobres, y volvamos a un sistema político del siglo XIX sobre solo votan hombres blancos y pues propietarios y dueños de todo. El discurso de Kaiser y de todos los candidatos de la derecha es sobre la seguridad, sí, el tema tópico principal de las derechas. En el caso de Kaiser ya anuncia además una supuesta guerra contra el narco y los criminales. No podemos permitir en nuestro país
el país que nos vio nacer, el país que nos vio crecer, que ese país termine siendo gobernado por grupos narcotraficantes extranjeros. Chile no va a terminar siendo gobernado por el Tren de Aragua. Sobre mi cadáver. No lo vamos a permitir. Y si tenemos que ir a la guerra con ellos, iremos a la guerra. Porque es lo que corresponde. Ni el Tren de Aragua, ni el cartel de Sinaloa. Eso, una buena guerra contra el narco, una táctica que da maravillosos resultados, como bien se sabe, o basta mirar a México, como explicamos acá en la base América Latina la semana pasada. Los demás candidatos no se quedan atrás. Kast estuvo el año pasado en El Salvador para visitar el centro de confinamiento del terrorismo y alabó el método de encarcelamiento masivo de Nayib Bukele. Bukelizar las campañas, un clásico de las derechas latinoamericanas que hacen de sacarse su Walt Disney predilecto. Y en este caso con un discurso contra los migrantes y la necesidad de expulsarlos. Una mezcla de Bukele y Trump. ¿Quién dijo original? Pero claramente lo que nosotros hemos señalado es que la persona que entró de manera irregular, que está en Chile sin haber entrado por la puerta, va a ser expulsado. Y mientras no podamos expulsarlo, va a estar en centros de detención preventiva o lugares de acogida para refugiados. Y la señal es clara: no venga a Chile. En Chile usted no va a tener facilidades de ningún tipo. Y si usted entró ilegalmente, bueno, aténgase a las consecuencias. Y Evelyn Matei no se queda atrás. Si Kast quiere imitar a Bukele, la candidata de la UDI quiere emular a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Javier Milei, cuya performance destacada es reprimir a jubilados que protestan frente al Congreso. Pero si hablamos de Matei, ¿cómo olvidar cuando se movilizó para defender a Augusto Pinochet, nadie menos, cuando fue detenido en Londres? Repudio activo a Inglaterra y a España. No se van a atrever ni siquiera a salir de las calles, porque donde vean le vamos a plantar un huevo o un tomate. ¿Qué van a hacer? Porque la idea es hacerle la vida imposible acá. A los productos españoles, a los productos ingleses, a las industrias españolas, a las industrias inglesas y también a la gente de las embajadas que está aquí en Chile. Ah, bueno, la demócrata Matei, es que cómo se les ocurre a estos británicos detener a Pinochet con lo bien que se había portado él con ellos, empezando con el respaldo en la guerra de Malvinas contra Argentina. Será por eso que este año dijo algo sobre Pinochet y abro cita. Dijo: mi posición es que no había otra, que nos íbamos derechito a Cuba. Lo que yo quiero señalar es que probablemente al principio de 1973 y 1974 era bien inevitable que hubiese muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control de territorio. O sea, había que terminar con la democracia, matar gente, desaparecer gente, pero solamente unos 5 añitos. Luego es cierto que tal vez se les fue un poquitito la mano. Un poquitito se les fue la mano. Excesos. ¿Quién no los cometió alguna vez al calor de la represión? Vamos, a todos nos pasa, po. Son 3 candidatos pinochetistas entonces, y todos defensores del neoliberalismo, con Matei y Kast encabezando intenciones de voto según las encuestas recopiladas por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Para eso deberán competir con quien gane este domingo las primarias del oficialismo: Winter, Toá, Jara o Mulet. Una primaria donde el voto no es obligatorio y que en estos días sube de tono, tiene filtraciones, disputas codo a codo o a los codazos para sacar el ticket de candidato o candidata a la presidencia. Y también para medirse en las legislativas, donde se renovarán 155 escaños de la Cámara de Diputados y 23 de los 50 puestos en el Senado. Y los congresos, ya se sabe, son determinantes en muchos países para quienes quieran hacer cambios, en particular si son progresistas. Gracias, Marco. 10 ministerios, aquello en lo que nos quedaríamos. Tenemos que eliminar por lo menos la mitad del empleo público que hay en este momento en este país y volver a los niveles de 2012. No es tanto tiempo atrás, son 10 años atrás. ¿Ya? Con esos 500.000 millones o sea, 500.000 personas que dejarían de estar trabajando en el sector público. Eliminar ministerios, ya lo hemos visto, ¿no? Con el fuera, fuera, afuera. Vamos, Estefanía. Vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz.
Durante los 3 años de la gestión de Gabriel Boric, los medios de comunicación tradicionales, televisión, prensa escrita, opinólogos y personalidades de YouTube se han referido al presidente chileno de distintas maneras. Les invito hoy a viajar en el tiempo y hacer un recuento de los momentos más memorables, no de Boric, sino de cómo han informado durante su mandato en estos años. La pregunta es, ¿qué tanto puede influir la conversación mediática en el ánimo, ¿no? En la calle, finalmente? Bueno, Ina, es buena pregunta porque ya desde el principio de su gestión había quien llamaba a Boric un socialista fundamentalista. Hablando de Boric, entre otras cosas que conversó en una entrevista, dijo que le parecía bastante peligroso el programa económico de Boric, una cosa como completamente obsoleta, añeja, que no se hace cargo de cómo funciona el mundo ahora, que está el mundo entero es una economía de mercado, les guste o no les guste a los fundamentalistas de izquierda. Así que Boric recita de vez en cuando los versos del socialismo o el equivalente en moneda nacional actual. Contanos, Estefanía, ¿quién es este ilustre señor que aparece en el video? Bueno, vamos identificando a personajes que seguro van a volver a aparecer en esta sección y recientemente escuchamos a Fernando Villegas, un conocido escritor, sociólogo y comentarista político chileno que tiene un canal de YouTube llamado El Villegas, muy original, con 270,000 suscriptores, que son varios. Hay que destacar la selección musical. Bueno, resulta que YouTube en Chile, como en muchos países, es un lugar fértil para escuchar analistas que después se ven en la tele algunas veces, pero en su hábitat natural, donde pueden decir prácticamente cualquier cosa. Hay varios de ellos, ¿no? Exactamente, y no son tan pocos en realidad. Uno de ellos es Axel Kaiser, un analista político chileno, libertario y fiel defensor del capitalismo, que definió a Boric como un comunista que está hundiendo a Chile. Y ellos no quieren que ocurra lo mismo en Argentina. Y que Boric es un comunista que está hundiendo Chile, no cabe ninguna duda. Pero un tiempo después, este mismo analista lo definió, pero ahora como peronista en este caso. ¿Qué opinas, Marco? ¿Boric es peronista? A ver. Económica que nos llevaría, yo te diría, más en un derrotero más de tipo peronista. Cada vez más. No el socialismo centralmente planificado cubano, pero sí una cuestión... Bueno, mejor dejemos la pregunta de si Boric es peronista o no peronista para otro programa, si les parece. Sí, te la voy a volver a hacer, no lo dudes. Bueno, continuemos, porque uno de los programas que tienen un debate político bastante visto en esta misma plataforma es en Chile y se llama Sin Filtro, que es conducido por Gonzalo Feito, periodista conocido por su postura conservadora. Y Sin Filtro TV es una cuenta de YouTube que tiene 500,000 suscriptores y supera 3 millones de reproducciones mensuales, que se transmite también, por cierto, en la red o en el canal VTR, que es la señal 735 HD, hay que mencionarlo porque es algo que presumen también. Y aquí, más que comunista, han llamado a Boric un bebé que precisa una psiquiatra materno-infantil, a pesar de que sí tiene una psiquiatra Boric. Pero bueno, vamos a escuchar. Vengan las mamás cuando estamos enfrente de una tropa de pendejos imberbes que no tienen ni idea de dónde están parados, sí, donde el presidente de la República, la única que lo puede tratar, parece psiquiátricamente, es una psiquiatra infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Para el público mexicano, pequeña aclaración, entendemos pendejo como joven, así le decimos en Sudamérica a los jóvenes. Claro, esto con la idea de que Boric no tiene experiencia por ser joven, pero ¿qué es la experiencia? ¿Cuál tiene que tener para satisfacer a este señor que acabamos de escuchar? Bueno, pues para este panelista de Sin Filtro, la experiencia puede ser tener un negocio, experiencia en el sector privado, ser jefe de servicio. Pero Boric fue diputado, ¿no? Sí, fue diputado, pero para este analista de Sin Filtro eso no cuenta como experiencia en el servicio público porque para él tiene más experiencia pues él mismo que es un panelista en un programa o cualquier otro panelista. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de gente que no solo no ha tenido experiencia en lo privado, sino tampoco tuvo en lo público. Si ser diputado no es tener experiencia en lo público. Ese gallo nunca fue jefe de servicio, nunca trabajó de analista en algún programa, nada. El buen llegó, salió del colegio, entró a la universidad, no estudió nada. Se dedicó a hacer bulla. También consideran que Boric y el Frente Amplio son culpables de que la política chilena se haya ido a la mierda porque pues su postura de centro ya no vende. Frente Amplio, la política chilena se fue a la mierda. Así de simple. Como lo dijo muy bien el otro día Guille Ramírez con una persona que yo no comparto nada, la política chilena se fue a la mierda cuando empezó, el diálogo se fue a la mierda cuando empezó. Todo nos tuvimos que extremar porque la postura de centro ya no vende. Bueno, altísimo nivel de análisis, porque uno de los videos más virales de este espacio es este, además. Eso también es real.
Camila Vallejo, aparentemente, por lo que se dice, tampoco. Ninguna era el palo con caca. Y se lo tiraron al presidente, que lo agarró feliz. Bueno, otro de los analistas más duros contra el presidente es nada más y nada menos que un cantante que representa pues a esta opinocracia que nos decía Ina hace un rato, que se mueve entre el internet y la televisión. Y si eres un medio que quiere darle duro al gobierno frente amplista, puedes invitar a Pablo Herrera, como dije, un cantante y compositor chileno también, de baladas románticas conocidas por una canción que se llama Amor, Amor, que realmente, bueno, no es muy escuchada. Marco, tú eres melómano, ¿te suena? La verdad no, habría que escucharlo. Ojalá sus canciones sean mejor que sus opiniones políticas. Uy, lo veo muy difícil porque tiene unas imperdibles. Bueno, entonces, este cantautor desconocido para las personas que estamos hoy en el programa, dice que Gabriel Boric no es honorable y que daña la investidura presidencial. Mira, todos quienes están, ni hablar Patricio Aylwin, que le tocó más difícil que a todos porque fue el primer presidente. Él prácticamente trató de gobernar, pero no podía. Hizo lo que pudo, fue inmensamente valiente. Gente valiente, honorable, weón. Lamentablemente, para mí no mi presidente, ya lo dije, él no tiene conciencia del puesto en el que está. Claramente no tiene empatía con el resto. Y está en la suya, y eso pasa cuando uno además está gobernado por el alcohol, que parece que tiene problemas. Yo tuve problemas con el alcohol, sé lo que pasa, y uno toma pésimas decisiones y le importa una raja el resto, hay cero empatía. ¿Cómo tú dices? Pero para que sea un buen presidente, la respuesta está en que los presidentes sean mayores de 40 años, según este opinador, y tengan de mínimo, no sé, un hijo, y si está graduado, pues mejor. Y no es lo que yo digo, sino lo que dijo exactamente este analista. Entonces, sorry, voy a decir un garabato, está a la cagada, ¿cachai? Y nuestro presidente Boric, que es un niño, que debiera haber una ley también para que no fueran mayor de 40 años un presidente. No puede ser menor porque no tiene la suficiente experiencia, no ha sido padre, no sabe lo que es perder a un hijo, ¿cachai? Entonces ni siquiera sabe lo que es ver graduarse un hijo y después... No sabe lo que es ver graduarse un hijo. Y aunque ha dicho que Boric no es su presidente, ahora que Boric sí va a ser papá, pues quizá reflexione y de paso hace un llamado muy sensato a la población, un llamado de paz, de hecho. Pelo a que Boric va a ser papá, nuestro presidente, o sea, no el mío, el de otra gente. Él va a ser papá y ahora se le ocurrió a todos tener guagua, porque van a ser todos papás ahora, la Camila, que sé yo. Yo ojalá que el sentimiento ya de que va a ser papá lo haga reflexionar de estas cosas. Oh, bueno. Se están destruyendo familias en Chile todos los días, porque este gobierno no hace nada, ¿cachai? Para detenerlo. Claro, no y por otro hacen, lado, si toma no hacen lo que realmente hay que hacer. Claro, si toma la justicia... Yo invito a la autodefensa. Es que, claro... Una invitación a la autodefensa. Y la verdad es que pocas diferencias hay entre YouTube y la tele cuando se trata de Chile. Pero hay otro tema donde podemos ver de cerca a los medios más tradicionales, ¿verdad? Sí, y el presidente Boric ha condenado en varias ocasiones el genocidio que en este momento está pasando por parte de Israel en Gaza y se está llevando a cabo en Palestina. Y la prensa escrita habla así de esto. El Mercurio, empecé muy arriba. La animadversión del presidente Boric con la comunidad judía ha sido desde el primer día que asumió. Como decía al principio, vamos a ir familiarizándonos con el ecosistema mediático chileno y aquí vamos a hacer un paréntesis. El Mercurio es el periódico de la familia Edwards y el diario oficial del golpe de Estado de Pinochet. Marco, ¿tienes datos sobre este golpe de Estado que defendió una candidata, como decías al principio? Sí, el Mercurio, que analizamos acá en el primer programa, de hecho, recibió $2,5 millones de la CIA entre el 70 y el 73 para promover, justificar y defender el golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular, todo documentado en los informes Church del Senado estadounidense. Bueno, cierro el paréntesis y después volveremos al Mercurio. Pero continuando con la cobertura sobre el tema de Palestina, La Tercera, este medio, dijo: comunidad judía critica dichos del presidente Boric por Gaza. La mala asesoría se impone sobre los hechos. Otra de La Tercera, comunidad judía acusa a Boric de anteponer sus propios intereses por encima de las relaciones diplomáticas. Y ahora La Tercera, que es un diario chileno que es de circulación nacional, el segundo con más alcance después del Mercurio, se le asocia con la línea editorial de derecha muy neoliberal y de posturas conservadoras en pues temas valóricos. Y en programas de noticias de estos que son muy serios, pues así se habló del tema. Política histórica del Estado chileno respecto al conflicto en Medio Oriente.
Es un acto violento, una falta de tino y de respeto inaceptable, y ese mapa, al igual que la consigna desde el río al mar, aboga por la destrucción del Estado de Israel y de todos sus habitantes judíos. Entonces, claramente, no es la política histórica del Estado de Chile. Y también recordar, el 7 de octubre también se perdió la vida de 1.200 personas en el ataque. De una manera salvaje. De una manera, claro, muy impactante, que generó mucho revuelo mundial. Entonces, en ese sentido, también el embajador mencionaba que Chile no ha tenido quizás la empatía con las víctimas del primer ataque. Sin embargo, Era un acto de Estado y me parece más bien que había que funcionar como presidente que como un activista de la causa palestina. Una falta de tino, dice Bio Bio, recordar el 7 de octubre con empatía, dice CNN, y activismo pro-Palestina, dice TN13. Otro tema que tiene que ver con el mismísimo villano de la derecha, porque a pesar de que el presidente ha sido crítico en varias ocasiones del gobierno cubano, nadie se atrevería a llamar a Boric un aliado de la revolución cubana, ni mucho menos, pero para medios como CNN, pues medios progres, Boric no ha sido y no ha condenado esto suficientemente. De hecho, nunca es suficiente, me recuerda a una canción. Eso por un lado. Lo otro es súper duro con Nicaragua, no es tan duro con Cuba, más allá de lo que pidió hoy día, pero no es tan duro en su discurso con Cuba para nada. Y hay un tema de toda la izquierda latinoamericana y chilena en especial que les cuesta ser igual de duro con Cuba que con Nicaragua. Sí. Y eso también. Y lo otro es que claramente aquí hay un posicionamiento internacional de un presidente que tiene dificultades para lograr reformas internas, pero que sabe también que sí puede tener de alguna manera un legado planteándose desde la izquierda. Bueno, a ver, ya vamos a mudarnos todas las personas aquí a Cuba, porque si Boric es revolucionario, ¿qué seremos aquí en este espacio? Bueno, y de lo que ya fue suficiente, como decía la presentadora de CNN, pues es de hablar de la dictadura pinochetista, ¿no? Sí, ya fue, hay que olvidarlo. Bueno, justo eso dice un analista político en el canal de Política Chile. Dándole pista a otras dos personas que quieren y adoran a Pinochet y a otras dos personas que quieren y adoran a Allende. Nada, que quede en el pasado. Es que a medios como El Mercurio no les ha gustado nada el tema de la memoria histórica y de hablar de la dictadura militar que dejó a miles de víctimas. Marco, tú tienes unos datos, ¿no? Sí, datos oficiales, porque luego los negacionistas de las dictaduras dicen que fueron menos. Durante la dictadura militar en Chile, liderada por Pinochet, hubo un saldo de aproximadamente 1.192 desaparecidos y 2.279 personas asesinadas por ejecuciones políticas y torturas. Bueno, nunca es suficiente hablar de esto, y debido a esto, y con congruencia de ser pues un gobierno progresista, el presidente Gabriel Boric entregó una medalla conmemorativa al ex juez español Baltasar Garzón por su orden de detención contra Augusto Pinochet en 1998. ¿Y cómo reaccionaron los medios, Estefanía? Bueno, pues para sorpresa de nadie, Ina, no les gustó mucho y lo llamaron polémico, arriesgado y controvertido. Más adjetivos que los utilizados para criticar a la dictadura. Bueno, cada quien su balance al final, ¿no? Hablando de balances, hay quienes dicen que Boric es un presidente que no debía ni debería firmar acuerdos comerciales, por ejemplo. Que está por dejar el gobierno, que ha sido un presidente desastroso, que es un tipo de muy mediocres facultades y muy ignorante, y sin embargo, dado su cargo, es capaz de inclinar a un país entero hacia ese lado. Lo encuentro extraordinario, extraordinariamente malo, obviamente. Ese es Villegas otra vez, el inconfundible. Pero ¿cómo se atreve Boric a ejercer su cargo? ¿Qué se cree? Presidente. Hay que entender a Villegas, se quedó lejos de la izquierda. Una tras otra. Y dele con la ultraderecha. O sea, aceptan en la semántica retorcida y mentirosa de la izquierda. Son ellos los que se fueron para allá, para su izquierda, y todos entonces los que nos quedamos en otra postura estamos más lejos, y por lo tanto, visto desde el ángulo de ellos, somos ultraderecha, porque yo también se supone, y tú, somos todos ultraderecha, ultrareaccionarios. No, son ellos los que están hablando de revolución y cosas extremas y de cambiar el país, querían refundarlo completo. Nosotros de derecha, pero si solo nos dedicamos a decirle comunista a todo el que no piense como nosotros, empezando por el presidente. Bueno, y aunque parece que ya fue todo, no, todavía no, aún hay más, porque ya a unos meses de que se vaya Boric, como dijimos, la casa que compró también ha generado críticas, pero no por ser ostentosa, sino por ser de muy bajo perfil. ¿Pero quién se cree este Boric, Mujica? Sí, para algunos sí se cree, y para el conductor mítico del programa más visto durante las mañanas por las familias chilenas, de nombre José Antonio Neme, pues esto es malo, no sé por qué sería malo, pero es malo. No sé, el presidente, no, o sea, me parece bien que abrace como esa suerte como de
como de mujiquismo, ¿cachai? También podría vivir en Providencia, ¿o no? Y da un poco, como que siento que tiene un afán por mostrar una autoridad. O que se vuelva a Punta Arenas de una vez por todas, hombre. Que se vuelva a vivir al árbol. Si es de allá y... Como decía Peña Nieto, ningún Chile les embona. Bueno, otro temita ya antes de irnos es el de la Constitución. Como decía Marco, entre el 4 de julio del 2021 y el 4 de julio del 2022 hubo una convención constitucional de Chile que terminó con unas elecciones donde al final pues no se aprobó lo que sería la nueva Constitución. Mucho esto tiene que ver con algunas impresiones y vamos a llamarlo así porque fue por parte de los medios como El Mercurio y sus revistas. El Mercurio, acuerdo que valida la violencia como método de presión política, marca la primera semana de la Convención Constitucional. El Mercurio, más Estado e irrupción de normas identitarias, los ejes del texto constitucional. El Mercurio, derecho de propiedad y constitución. Aquí en esta nota básicamente se dice que la nueva constitución te va a expropiar tu casa, que deja de existir la propiedad privada y esas cosas de comunistas. Decías al principio que el Mercurio no se llevaba tan mal con Pinochet, ¿verdad? Bueno, esa sí es memoria estimada porque ya que estamos paseando por los años, vamos un poco más atrás del gobierno de Boric. Así cubrieron en este medio un momento donde no había ni siquiera YouTube ni pues distintos noticieros, pero El Mercurio dijo que la constitución de Pinochet era democrática y liberal, no como la de Boric. Democrática en dictadura, bueno, por lo menos contradictorio. Estamos hablando de 1980, cuando se aprobó la constitución de Pinochet, así llamada, aprobada el 11 de septiembre de ese año. Así que bueno, los medios chilenos suelen defender los intereses de las élites, mostrando una inclinación más derechista que en otros países. Esta tendencia refleja también pues, en los canales de YouTube que siguen la misma inercia ideológica. Sin embargo, más allá de las críticas que se puede hacer al gobierno de Gabriel Boric o no, a pocos meses de dejar el cargo, también dejó mucho que desear en su estrategia para contrarrestar las mentiras y la mala fe de estos mismos medios. No hubo fortalecimiento de medios públicos, tampoco se generó una nueva ola de comunicadores ni se salió del marco de responderle a estos medios. Al contrario, el gobierno siguió participando en sus programas y respondiendo a sus preguntas. Esto ha permitido que medios que avalaron la dictadura de Pinochet continúen hoy vigentes y con influencia. Esta situación representa quizá una de las mayores derrotas del gobierno progresista y joven que llegó al poder gracias al estallido social y la exigencia de por lo menos hacer un cambio en el status quo o de la opinión de los medios. Gracias, compañera. Completísimo informe. Estamos absolutamente sobrepasado, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Gabriel Boric llegó a la presidencia de Chile luego de un periodo de grandes movilizaciones sociales que fisuraron el sistema político que regía el destino del país desde el retorno a la democracia en 1990. Las movilizaciones tuvieron como epicentro al sector estudiantil y comenzaron allá por el 2011. En ese momento, Boric tenía apenas 25 años y formaba parte de la dirigencia juvenil que participó de las movilizaciones. En 2013 se presentó a las elecciones legislativas como representante de la sureña región de Magallanes, su tierra natal. 4 años después fue reelegido para el cargo y en el transcurso de su carrera legislativa el movimiento estudiantil se puso nuevamente en pie y lo hizo aún con más fuerza. El disparador de las protestas fue un aumento del boleto del transporte público dispuesto por el gobierno del derechista Sebastián Piñera. La primera respuesta a este aumento fue lo que se llamó como las evasiones que se utilizan en el transporte público sin abonar a la tarifa. Esta práctica fue increciendo al mismo tiempo que se activaban otros focos y formas de protesta. El 18 de octubre de aquel 2019 se produjeron saqueos y la represión policial encontró en las calles una respuesta popular que no paraba de crecer. Al día siguiente, el presidente Sebastián Piñera dispuso el estado de emergencia con toque de queda. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible.
Desde ese momento siguieron meses de grandes movilizaciones y una escalada represiva con violaciones a los derechos humanos incluidas. Los carabineros adoptaron la ignominiosa práctica de disparar a los ojos. Regalé mis ojos para que la gente despierte, lo dijo Gustavo Gatica, una de las víctimas enceguecido por las fuerzas represivas. Su frase ilustra el informe de Amnistía Internacional acerca de las consecuencias de aquella represión. Según esa organización, 347 personas padecieron lesiones en los ojos. Ese proceso de movilización social se apagó con la llegada del COVID-19 y la cuarentena, pero para ese entonces las grietas en el sistema político chileno eran inocultables. ¿Y cómo era entonces ese sistema político? ¿De dónde había salido? ¿Cuáles eran sus directrices? Para tener una panorámica, conviene que vayamos más atrás. Jabe, todos hemos escuchado que el impulsor del neoliberalismo en el país fue el gobierno del dictador Augusto Pinochet. En ese lapso, desde el golpe de Estado de 1973, que terminó con la vida del presidente Salvador Allende, y hasta 1990, la sociedad chilena cambió drásticamente en un proceso de ingeniería social que los propios neoliberales suelen mencionar como un caso de éxito. El éxito de ese proceso pues radica en haber privatizado, arancelado o dificultado, según corresponda, el acceso a la salud, a la educación, a la jubilación y al conjunto de los derechos sociales y económicos. El gobierno de Pinochet adoptó las recetas de los Chicago Boys y aceptó las órdenes que llegaban desde Washington. El resultado fue un país muy desigual, con la hegemonía neoliberal capturando las subjetividades de una amplia franja de la sociedad. La transición de la dictadura a la democracia en Chile tiene una particularidad. Fue la propia dictadura la que diseñó la democracia que le sucedería y lo hizo con una fuerza que no tuvieron otras dictaduras militares latinoamericanas en situaciones similares. El primer presidente democrático fue Patricio Aylwin, pero en esa nueva democracia Augusto Pinochet continuó durante 8 años como comandante en jefe del ejército. Luego, al dejar de serlo, pasó a ser senador vitalicio. A eso sumémosle el hecho de que la Constitución que rige hasta el día de hoy, como ya decíamos, si bien se introdujeron modificaciones, pues fue redactada durante el gobierno de Augusto Pinochet en 1980. La democracia parida en la postdictadura, donde se alternaban las fuerzas de la llamada concertación, fue una democracia tutelada y domesticada, una democracia que se mantuvo dentro del redil creado por la propia dictadura. Ese orden político es el que se resquebrajó a causa de las protestas que hubo en el país entre el 2011 y el 2020. A través de esa fisura apareció y luego llegó a la presidencia del país Gabriel Boric. Examinar las condiciones en las que Boric fue elegido presidente permite comprender los límites a su acción en el Palacio de la Moneda. Ganó las elecciones presidenciales con cerca del 56% de los votos, frente al 44% del ultraderechista José Antonio Kast. Una ventaja considerable, sí, pero la victoria se debió a la abstención de cerca del 45% y a la movilización de una amplia coalición democrática en la segunda vuelta que unió a la izquierda transformadora, a la centroizquierda, al centro, con el único fin de impedir un gobierno de extrema derecha. El malmenorismo en acción. Boric solo había recabado el 25% de los votos en la primera vuelta en noviembre del 21. El líder de extrema derecha, por su parte, se había impuesto con cerca del 28% de las papeletas y congregó a gran parte de la derecha en la segunda vuelta. Así, la tasa de aprobación de Gabriel Boric ha sido bastante mediocre a lo largo de todo su mandato, oscilando entre el 25 y el 35%, tanto durante la campaña como una vez asumido el cargo. Boric prometió varias reformas en respuesta al levantamiento del 2019, ampliar los derechos sociales, una reforma fiscal, una reforma pensional en un país donde las jubilaciones son gestionadas por fondos privados. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pasó que la materialización de todas estas promesas dependía de dos condiciones. Primero, un cambio de constitución y una alianza parlamentaria que apoye las transformaciones sociales, ¿no? En segundo lugar, y ninguna de esas dos condiciones se dio. La marca indeleble en la presidencia de Boric será la doble derrota en el intento de redactar una nueva Carta Magna que deja atrás la Constitución del 80 escrito por el gobierno de Augusto Pinochet. ¿Cómo ocurrió esa derrota? Pues las clases dominantes chilenas hicieron lo mismo que hacen las clases dominantes en todo el mundo cuando ven sus privilegios amenazados: desatar una guerra psicológica en contra de su propio pueblo, desinformar, tergiversar, engañar y mentir. Terrorismo mediático encabezado por la familia Edwards y su nave insignia, el Mercurio. Todos los días, sin parar, vemos como cientos de chilenos son encerrados, arrinconados y amenazados. Los chilenos tenemos miedo. Quienes hoy gobiernan no reaccionan.
Más bien llevamos adelante una campaña de miedo. Pero bueno, aparte de eso, por más que Boric haya sido elegido presidente, no contó con una mayoría en el Congreso, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, que le permitiese llevar adelante su programa. En las elecciones legislativas, la voz de los chilenos se dispersó en unos 20 partidos y actualmente son las fuerzas de derecha las que dominan estas cámaras fragmentadas. Para poder aprobar leyes, el Ejecutivo tiene una sola opción: aliarse con las fuerzas socialdemócratas y democristianas que dirigieron el país durante 20 años tras el final de la dictadura. ¿Qué significó esto para el gobierno de Boric y para el país? Bueno, que hubo que guardarse las ambiciones transformadoras del programa inicial para otro momento. Por este motivo, entre otros, ninguno de los grandes problemas que afectan a la sociedad chilena ha sido solucionado y la magna carta que impone a Boric el liberalismo económico sigue todavía vigente. Digamos que es uno de los motivos, ¿no? La necesidad de buscar alianzas amplias para poder hacer algo. Boric hizo de la meta de habitar las instituciones su prioridad, un objetivo en sí y no la herramienta. Y solo habitando las instituciones sin tener la mayoría en ninguna y sin una estrategia de movilización popular para empujar los cambios, no logró imponer sus reformas estrella, las reformas de sistema fiscal y la de las pensiones. Sin embargo, a costa de numerosas negociaciones, ha logrado que se apruebe la reducción a las 40 horas de la semana laboral, un objetivo al que se esperaba llegar para el 2028. También consiguió que 5 millones de chilenos de estratos sociales más precarizados recibieran tratamientos gratuitos en el sistema público de salud. Además, su gobierno también aumentó el salario mínimo, ahora equivale a unos $500 mensuales, e impulsó un impuesto a la industria minera, cuyos ingresos alimentan las arcas de los municipios más pobres del país. En 2023, Boric anunció su nueva política de litio que prioriza el control estatal sobre ese metal, uno de los más codiciados del mundo y del que Chile es uno de los principales productores. Lo que busca es que el Estado sea el principal gestor de la explotación del litio a través de un modelo público-privado. Para ello se creó la Empresa Nacional del Litio, que va a tener la mayor participación en este negocio, pero podrá asociarse con empresas privadas para el desarrollo de los proyectos, siempre como minoritarias. Compatriotas, cuando en este mismo lugar hace 56 años el presidente Eduardo Frei Montalva impulsó la chilenización del cobre, lo hizo con la firme convicción de que ese mineral sería la viga maestra de la economía chilena. Años después, en 1971, esta idea también acompañó e inspiró al presidente Salvador Allende, quien al momento de nacionalizar la gran minería del cobre con el apoyo unánime del Congreso, lo llamó el sueldo de Chile. Espero que hoy, con esa altura de miras, seamos capaces de contar también con esa transversalidad. Hasta el momento, la explotación de ese oro blanco, como se lo conoce en Chile, concretamente en el Salar de Atacama, se ha realizado a través del contrato de arrendamientos a empresas privadas. Está la empresa chilena SQM, vinculada con el ex yerno de Augusto Pinochet, y la estadounidense Albemarle. Tienen contratos de alquiler hasta el año 2030 y la idea es cumplir esos contratos vigentes y ya a partir de ese año pasar a ese modelo de control estatal que plantea la Política Nacional de Litio. Una de las pocas promesas electorales que sí cumplió. Ahora, a ver qué pasa de acá al 2030. A ver qué pasa. A nivel internacional, digamos que el Chile de Gabriel Boric siguió la estela de su clase dominante, una de las más pro-norteamericanas del continente, cerquita de la Casa Blanca. Al iniciar su presidencia y aún antes mostró una inclinación desmedida por ganarse simpatías en el norte a costa de criticar a Venezuela, por ejemplo. Frente a la guerra entre Rusia y Ucrania, los gobiernos latinoamericanos progresistas se manifestaron neutrales o favorables a unas negociaciones que le pongan fin cuanto antes a la guerra. No fue el caso de Boric, quien se alineó firmemente del lado de la OTAN. Tal vez el único punto de gran relevancia geopolítica en que se desalineó de Estados Unidos fue respecto a Palestina. En 2022 anunció la apertura de una embajada de Chile en Palestina. Además, Boric se mostró muy crítico con el genocidio que Israel lleva adelante en ese territorio. Un dato a tener en cuenta, una rareza, es que en Chile habita una gran cantidad de descendientes de palestinos, alrededor de 500.000 de personas. Si hablamos de inmigración, es otra área donde el desempeño del gobierno de Boric no es muy promisorio. Los ciudadanos de Venezuela suponen el 38% de los 1.9 millones de inmigrantes registrados en Chile y los haitianos son cerca del 10%. El ataque a los inmigrantes es un clásico en todas las derechas, un chivo expiatorio que sirve como argamasa para el llamado a una falsa unidad nacional. Chile, pues, no es la excepción por incapacidad
capacidad para enfrentar esta agenda, suponemos que no fue por convicción, el gobierno de Gabriel Boric se terminó plegando y asumiendo medidas reclamadas por la derecha, como desplegar fuerzas militares en la frontera norte. Y hasta aquí el balance del gobierno. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Por qué un movimiento social con la potencia que se expresó en las calles de Santiago de Chile reclamando nuevos derechos sociales y económicos pudo ser derrotado electoralmente y en las instituciones cuando esos reclamos iban a quedar plasmados ya sea en un nuevo texto constitucional o a través de iniciativas legislativas? ¿Cómo pudo la derecha mediática penetrar en las partes blandas de ese movimiento social? Para encontrar una respuesta tenemos que volver a una idea que mencionamos anteriormente. La dictadura chilena realizó una tarea exitosa de ingeniería social, una cirugía mayor que acabó por configurar una sociedad donde un conjunto muy amplio compró el paquete ideológico neoliberal. La propia presidencia de Gabriel Boric y algunas de sus definiciones de política exterior, sobre todo, lo prueban. Defender y cuidar el proceso constituyente, motivo de orgullo mundial, en donde por primera vez en nuestra historia republicana, estamos escribiendo una constitución de forma democrática, paritaria, con participación de nuestros pueblos originarios. Cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división, como es la que impusieron a sangre y fuego mediante un plebiscito fraudulento en 1980 y que tanto... Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, quien fuera candidato presidencial, también enfrentó a Gabriel Boric, como les contábamos, y también es una de las tantas víctimas de lawfare en América Latina. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y voy directamente a la pregunta. ¿Cuáles son, en tu opinión, las perspectivas de la izquierda en estas elecciones y cómo ves que llega políticamente el país a este momento? Muy buenas tardes, quiero partir saludando a todas y todos quienes están viendo La Base en estos momentos. Lo que estamos viviendo en Chile es un momento de profunda crisis del sistema político, pero que también puede ser una definición histórica. El país llega a esta elección cansado de los abusos, indignado con la impunidad de los poderosos y decepcionado de una transición que no cumplió ninguna de sus promesas. La derecha, que fue derrotada socialmente en la revuelta popular del 2019, logró reorganizarse no porque tenga mayoría social, porque no la tiene, sino porque supo aprovechar los errores y vacilaciones de quienes, estando en el gobierno, olvidaron que llegaron para transformar y no para administrar. Pero lo más grave es que las instituciones siguen funcionando al servicio de los mismos de siempre. Hoy vemos a los grandes empresarios burlar la justicia y vemos a los responsables de delitos de lesa dignidad impunes, digitando desde lejos a una parte de los tribunales sin ninguna consecuencia. Y mientras tanto, al pueblo se le exige paciencia, moderación, mesura. La política institucional se ha desconectado completamente de las urgencias reales de la gente que vive con salarios indignos, con pensiones de miseria, sin acceso garantizado a salud, vivienda ni educación. Es decir, seguimos atrapados en un modelo neoliberal que es profundamente injusto e inhumano. En este contexto, la izquierda tiene una responsabilidad mayor, porque no basta con disputar cargos. Se trata de reconstruir un proyecto político con vocación de poder popular transformador, antineoliberal y profundamente democrático. Eso implica hablar con claridad, sin medias tintas, sobre lo que hay que cambiar, recuperar nuestros recursos naturales, nacionalizar el lito, terminar con las AFP, avanzar hacia un Estado garante de derechos sociales universales, descentralizar el poder, democratizar los medios de comunicación y terminar con el negocio de la salud y la educación. Ahora bien, dentro de este escenario quiero destacar el liderazgo de Janet Jara, quien ha ido consolidando una candidatura seria y con contenido. No es casualidad que esté subiendo con fuerza en la encuesta, porque representa algo que muchas y muchos en Chile estaban esperando. Una mujer comunista, firme pero serena, con experiencia en la gestión pública, con capacidad técnica y con una profunda conexión con las demandas sociales. Janet no es parte de una historia, es parte de una historia de lucha colectiva, de una izquierda que no se acomoda, que sabe que transformar no es fácil, pero que también sabe que sin coraje no se avanza. Y eso la gente lo ha valorado,
ve en ella una alternativa confiable, una opción que viene a oponerse y a ponerse al servicio del pueblo. Si Janet sigue creciendo como esperamos y como indican algunas mediciones recientes, puede convertirse en una opción de la izquierda transformadora en esta elección. Y eso es una gran noticia para Chile, porque necesitamos una candidatura que no solo tenga posibilidades electorales, sino que exprese un proyecto político con horizonte, con raíz popular, con ética y con capacidad de movilizar. Eso sí, debemos tener claro que la derecha va a hacer todo lo posible para frenar este avance. Ya lo hemos visto antes, montajes, campañas del terror, operaciones mediáticas, persecuciones judiciales, pero también sabemos que cuando el pueblo se moviliza y la izquierda se une con claridad y propósito, podemos triunfar y darle a Chile lo que requiere. En resumen, la izquierda llega a esta elección con un desafío histórico. Podemos resignarnos y seguir en la lógica del mal menor, o podemos atrevernos a disputar de verdad el poder para transformarlo todo, ¿no? Nosotros elegimos lo segundo, no vinimos a administrar migajas, vinimos a construir dignidad, y con Janet al frente, con el pueblo organizado y con un programa de transformaciones reales, sí se puede abrir un nuevo ciclo para Chile. Daniel, muchísimas gracias por tu análisis y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de hacerse socios de Canal Red. Pueden escanear ese QR que ven en pantalla y nos vamos a ver la semana que viene aquí en este lugar, a esta hora en La Base América Latina. Hasta pronto.